seguir avanzando en proyectos que en primera instancia son parciales, como es también la inauguración de la próxima obra del Hospital Pasteur, que es la puerta de emergencia y el bloque quirúrgico, y es trabajar en el interior siguiendo el camino que creemos importante, que es el fortalecimiento del primer nivel de atención y trabajar desde justamente las policlínicas para recuperar un concepto que es defendamos la salud desde el punto de vista educativo, preventivo, y que la propia comunidad se apodere precisamente de esta transformación que es fundamental, porque cualquier tipo de cambio que esté planteado, si no se toma a la comunidad como tal, en principio como el centro del cambio, es muy difícil poder hacer cualquier tipo de trabajo. Creemos que ese es el camino que ACE está intentando tomar y que lo vamos a profundizar. Nosotros como trabajadores, con esta premisa histórica también y en este tipo de actividades, trabajando en conjunto, creo que los trabajadores seguimos demostrando de que podemos hacer las cosas en conjunto, que esto de también tener una llamada a participar a los usuarios, a los jubilados, implica también esa mirada integral de construcción social y de que las propuestas nacen coordinadas, y creemos que hay espacio para seguir cambiando y profundizando en esta reforma que obviamente necesita algunos cambios y que el Parlamento obviamente tendrá un rol fundamental el año que viene. Más allá de los cambios a los que se apunta, ¿cómo se evalúa o cómo se analiza el escenario actual? Un escenario que obviamente que nos va a llevar a discutir este próximo año una rendición de cuentas que habla de presupuestos para el sector público, pero que también habla de cómo se va a adelantar en lo que ya está planteado a través del sector privado, como es el Consejo de Salarios, y de cómo avanzamos en propuestas que nosotros venimos colocando ya en el debate, como es la verdadera integración de los servicios públicos y privados, particularmente en el interior del país, donde se hace totalmente necesario, porque tanto la calificación profesional como el recurso genuino es faltante. El Uruguay tiene que transitar mucho en el tema formativo, pero nos falta, y creo que la población se merece calidad de atención hoy, y por lo tanto deberá existir un rol mucho más fuerte del Ministerio de Salud Pública, llevando justamente a tanto instituciones públicas como privadas a sentarse en una mesa de trabajo para que la complementación sea una realidad, y por lo tanto el Parlamento deberá también elaborar leyes que ajusten lo que es esta complementación. Debemos tener, sí, también una mirada de construcción de lo que son los costos del sistema en igualdad de condiciones, y esto también es parte de la lógica que se tendrá que impulsar desde el Parlamento, y estos dos elementos podrán favorecer obviamente también a los costos generales del país. El país está invirtiendo un presupuesto muy importante, estamos hablando más de 5.000 millones de dólares al año de presupuesto para la salud, por lo que deberíamos esperar avances sustanciales en muy poco tiempo. Tú tocaste de varios temas, el tema de la complementación, se habla de que es la debilidad del sistema nacional, lo decía recién Bermúdez, pero también lo dijo la delegación del Frente Amplio que estuvo por acá. Se apunta a que sea uno de los grandes cambios, pero para ello también hablaste del rol que tiene que tener el Ministerio de Salud Pública. Ahora, ¿cómo se hace para que no pase lo que uno percibe hasta ahora, de que cuando se habla de complementación se termina en la más sencilla complementación, que es la que en definitiva termina favoreciendo al privado en desmedro de los servicios públicos? ¿Cómo se hace para cambiar eso? Ahí tiene que jugar el rol que hablamos del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Exactamente. Tenemos que lograr transformar la idea de venta de servicios, porque en definitiva los convenios pueden estar apostando a la venta de servicios, para lograr una mirada de complementación donde todos los subsectores públicos o privados tienen cosas para aportar, y que sea realmente un intercambio de servicios el que nos permita hablar de una complementación. Para hablar de todo esto, y por eso insistimos en una tabla de aranceles que sean comunes y donde los precios que se puedan fijar para cualquier tipo de servicio sean en igualdad de condiciones, tanto sea que ACE venda un servicio o ACE compre un servicio, ya sea que la mutualista compre un servicio o venda un servicio. Si partimos de la base de precios iguales, ya estamos avanzando en el tema de cómo es la lógica de la complementación. Y si a esto le sumamos que justamente veamos las fortalezas de cada uno y que esas fortalezas se apliquen
para brindar la mejor atención a la sociedad en su conjunto, estaremos avanzando profundamente en lo que es la construcción de este sistema. Y por eso insistimos en las herramientas que tiene que tener el Ministerio de Salud Pública, porque a partir de la reforma, el Ministerio de Salud Pública se ha transformado en el rector real de las políticas de salud del Uruguay y por lo tanto tendrá que ser quien auspicie lo que son los trabajos de complementación y la obligatoriedad, porque creemos que tiene que llegar un momento de responsabilidad social donde las instituciones tengan que compartir lo que son los servicios. Si yo tengo un solo pediatra en una población de 5.000 habitantes, no sería justo pensar que la tuviera un sector y que el otro tuviera que comprar los servicios, sino que se le debería pagar un salario acorde a ese pediatra y que se pudiera compartir tanto para el sector público o privado, para brindar la mejor atención a toda la población infantil de esa comunidad, porque en muchos de los casos los gastos se duplican y esto significa un impacto altamente profundo en lo que son los recursos del sistema. Por lo tanto, analizar el Uruguay de acuerdo a su geografía, a su población, son elementos centrales y creo que esta es la etapa nueva que estamos planteando para profundizar la reforma. Estás en representación de los trabajadores, venís del sector público. ¿Qué opinión tenés respecto a la designación de los directores de los hospitales y de los directores departamentales de salud, que muchas veces son los que terminan definiendo el tema de la complementariedad de servicios? Bueno, tenemos que entender que tanto directores departamentales, que son dependientes estrictamente del Ministerio de Salud Pública y son la voz del ministro a nivel local, tienen que tener una línea clara e igualitaria con respecto a la discusión del carácter nacional y de cómo se resuelve en el propio ministerio las dinámicas de trabajo. Con respecto a los directores de hospitales, obviamente que estos debates en primera instancia se dan en el directorio, que no siempre hemos llegado a tener la misma mirada, pero lo que sí esperamos es justamente que cuando un director se suma a un equipo de gestión y el trabajo es para la gestión del hospital, es con una mirada de profundización y fortalecimiento del servicio que tiene dentro del hospital. Si eso no surgiera, y que en algunos casos estamos hablando de lo que es la situación que se duplican los trabajos, porque muchos profesionales tienen un trabajo tanto en el público como en el privado y le dan más atención al sector privado, bueno, eso tendrá que ser también un llamado de atención y de hecho estamos controlando e intentando de que eso se reduzca al mínimo, entendiendo de que ACE tiene las capacidades para desarrollarse y ser un competidor claro dentro de este sistema de salud. ¿Qué te ha dejado estas denuncias que hoy están en una comisión investigadora y dejando de lado el aspecto estrictamente político o partidario, que se quiera arrimar agua a cada uno para su molino, pero que en realidad hay problemas a corregir mirando hacia el futuro? ¿Qué te ha dejado y qué crees que en definitiva se deberían corregir? Bien, tenemos que hablar de que ACE es un organismo altamente sensible por muchas características. Una, 1.300.000 afiliados, más de 900 puestos de asistencia, más de 30.000 trabajadores, son números que visiblemente pesan en lo que hace al trabajo cotidiano en cualquier lugar. ACE no es exento a tener errores, a tener dificultades, arrastramos además políticas de Estado que han sido en cierta medida para desfavorecer los procesos por la lentitud que le lleva a los gestores a poder tomar decisiones, porque la ley lo marca de una manera y muchas veces va en contrario, si se quiere, a poder dar rápida respuesta a la gente. Entonces, obviamente, muchas de las actitudes que han tomado algunos gestores han sido, si bien no en favor de la ley, sí en favor de la gente y de dar una respuesta. Obviamente que la normativa hay que cumplirla y por esta razón también existe esta investigación. Creo que la investigadora lo que nos tiene que dar, y es lo que hemos pedido, por lo menos desde nuestro lugar, es oportunidades, que el Parlamento pueda reaccionar elaborando propuestas legislativas de cambio que le den a ACE otra clase de herramientas para poder seguir avanzando. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que en esas correcciones? En correcciones, ejemplo, cuando en el sector privado fácilmente, por necesidad de un recurso humano, el recurso financiero que tiene la mutualista es total y ellos pueden utilizar los recursos financieros como entiendan. En el caso del sector público, cuando existen a veces sobrantes en lo que hace al funcionamiento,
no se puede trasladar para lo que es una mejora del carácter salarial o para la contratación de algún profesional que esté siendo de alta necesidad en el momento. Esto es una tranca muy importante y hace que muchas veces cuando se tiene que salir a la búsqueda de un profesional se pasen meses y esto significa atrasos importantes a la hora de la atención. Por lo tanto, la posibilidad de cambiar esta normativa sería un aspecto importante y tiene que ver con muchas de las observaciones que a diario recibimos desde el Tribunal de Cuentas y que obliga a tomar una postura mucho más rígida y por lo tanto una gestión que a veces no alcanza los niveles óptimos que se esperarían a razón de la rigidez que la propia ley nos está ofreciendo. Por último de mi parte, ¿qué te dejó el cuestionamiento de algunos trabajadores hacia tu compañera de directorio, la presidenta, ocurrida estos días para atrás? Bueno, la presidenta es un integrante más del directorio y es la voz de ACE. Muchas veces ella tiene que trasladar lo que es una definición general y no estrictamente atada a su persona. Creo que nosotros tenemos que avanzar también en el hecho de que el cuestionamiento que se le debe hacer a las instituciones, se debe hacer a las decisiones de las instituciones y no a las personas. Creo que el valor del nombre de cada uno es muy importante, que cada uno de nosotros como persona tiene una vida que también tiene derecho a que se la respeten y que cada uno de nosotros discrepando y entendiendo que hay muchas cosas que podemos no estar en nada de acuerdo, tendremos que seguir peleando como históricamente lo hicimos y en esto sí hablo como anterior presidente del sindicato, que peleamos justamente por justeza, peleamos por condiciones de trabajo, peleamos por salario, peleamos por construir una sociedad mejor. Y uno de los ejemplos más claros por los cuales los sindicatos hemos logrado un nombre dentro de la sociedad es porque ponemos por delante el valor del respeto y la solidaridad. Y por lo tanto, teniendo una persona por delante, el respeto no lo debemos perder y más allá de los cuestionamientos, debemos entender que estas son lógicas de carácter político y no individual. O sea que no estás de acuerdo con cómo se procede. No estoy de acuerdo con la forma con que muchas veces se toman temas y se individualizan en las personas, los que son temas de definición política y que tienen que ver con caracteres más integrales y globales. Y en muchos de los casos nosotros, dentro de nuestro lugar en el directorio, defendemos las posiciones, obviamente, que son históricas, que son de principio, y no por esta razón vamos a individualizar en una persona lo que pueden ser posturas totalmente contrarias. Creo que tenemos que avanzar, nuestra sociedad necesita avanzar en los cambios culturales profundos, porque estamos en este momento a días nuevamente de un día contra la violencia hacia la mujer. Estas actitudes terminan siendo también parte de hechos violentos que queremos erradicar y es fundamental que analicemos que las verdaderas luchas son por los conceptos, son por los objetivos y no contra las personas. ¿Te dolió, te molestó que se tuviera que retirar con policías? Realmente en el Uruguay de hoy y en el mundo sindical no esperaría nunca que pasaran ese tipo de cosas y menos, insisto, cuando los problemas son de carácter político y de objetivos y no desde las personas, porque acá no ha sido una actitud individual de la presidenta, por lo tanto no deberíamos focalizar en la presidenta situaciones que son generales.